El escritor, el poeta, sencillamente empieza a escribir y escribe un verso, una línea del poema. Y después reúne varios de estos versos, los reúne y forma una estrofa. Esas estrofas reunidas después resultan un poema. Y puede haber un poema que sea totalmente una sola estrofa. Pero sucede también cuando se escucha un cuento que al rato ya nos estamos un poco perdidos del cuento, a pesar de que el autor nos ha dicho de qué va el cuento, cómo surgió, por qué se escribió y todas estas cosas. Sin embargo, hay una cosa muy importante para mí, que es prestar atención cuando se está oyendo un poema. Porque a veces nos vamos con la idea de que qué poema más lindo, pero si le preguntamos qué dijo, no saben decir lo que dijo. Y se trata de que hay que prestar atención muy, digamos, religiosamente para poder oír el poema. Porque una cosa es cuando se escribe el verso, otra cosa es cuando se forma el poema. Pero hay una palabra que yo no he dicho, y es poesía. Y es que la poesía no siempre está en el poema. La poesía es un baño de luz, es un momento de iluminación que tiene el poeta cuando escribe sus versos, los forma en una estrofa y después termina el poema. Fíjense, necesariamente no hay poesía, por eso nos distraemos, por eso nos vamos del lugar donde estamos. En cambio, cuando está presente la poesía, nos agarra por el cuello y no nos deja pensar en otra cosa. Decía Gabriela Mistral y decía Dulce María Loinás que es una avalancha lo que es la poesía dentro del poema. Y decía también Amelia del Castillo, y dice que el que escribe poesía lo escribe en un momento de iluminación. No se está como quiera escribiendo poesía, se está como quiera escribiendo versos y escribiendo poemas, pero poesía, cuidado, ya eso es otra cosa. Entonces les quiero proponer a ustedes una especie de juego para que nos demos cuenta de cómo se puede oír un poema e interpretarlo. Yo les voy a decir un poema pequeño, no les voy a decir el título, y aunque el texto en sí del poema es harto elocuente, pero es que ustedes, prestándole atención a lo que dicen esos versos, son capaces de después decir que ese poema se titula y lo dice. Me voy a referir a un poema de la poetisa, de la poeta uruguaya Julia Prilutsky Farni, y no les digo el título, pero tienen que prestar atención, porque eso es lo que sucede para poder oír un poema. Dice Julia: se nace en cualquier parte. Es el primer misterio. Es el primer misterio inapelable. Pero se ama a una tierra como propia y se desea volver a sus entrañas. Allí, donde se alzan las manos y la vista con una ansia desesperada y hosca, donde es necesario permanecer, donde es imposible partir, donde cada umbral es la morada, donde nunca se está del todo solo, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde se desea arar y dar un hijo y se desea morir. Ahí está mi patria. Funciona. Se llama la patria. Por eso, si ustedes le prestan atención a lo que se está diciendo, ustedes pueden no solo sacar el título, sino
enterarse del contenido. Y ahora los que dijeron la patria, ¿quién fueron? ¿Cómo fue que llegaste al convencimiento de que era la patria? Por el sentido del poema, fue siguiendo el poema. Luego no fue sencillamente sentarse a oír que uno habla. Prestar atención cuando se dice un poema. Ese es el asunto. Cuando se lee un cuento, ya el cuento es más largo y quizás cuesta un poco más de trabajo seguirlo. Una novela no se puede seguir, pero un poema sí, sobre todo cuando el poema tiene poesía.